¿Qué tal amigos? Los saluda John Reyes Calderón de su canal La Tienda del Director de Fotografía Colombiano y de VIP Audiovisual, Video, Imagen y Publicidad en Colombia. El día de hoy les traigo un video que les va a ayudar a tomar la decisión sobre cuál lente escoger. En estos días hemos estado promocionando algunos videos acerca de unos lentes que nos llegaron. Nos llegaron lentes tanto para fotografía con autoenfoque como para cine completamente fijos, es decir, lentes prime. Pero para muchos de ustedes todavía hay una confusión sobre cuál lente es el que más le conviene comprar en caso de tener la posibilidad. Entonces, el video del día de hoy les va a resolver, entre muchas otras dudas, esas. La primera, ¿cuál es la diferencia real entre los lentes zoom y los lentes prime? La segunda, ¿cuál es la diferencia entre los lentes de fotografía y los lentes para cine? Y tercera, dentro de esa, ¿cuál es la diferencia del diafragma F y del diafragma T? Entonces, vamos a comenzar con este video el día de hoy. Esperamos que sea algo muy práctico, que no sea nada confuso. Ustedes saben que estos videos que yo hago no tienen ninguna edición, así que pretendemos que sean videos dinámicos. Y para eso, aquí atrás les tenemos algunos ejemplos de los lentes de los que les queremos hablar. En primera instancia tenemos aquí un lente de la línea Canon, un lente zoom, línea roja, Canon. Este es un lente, como lo pueden ver aquí cerca, 16-35 milímetros. Hemos querido utilizar un lente más cercano al normal. Estos son lentes para full frame. Aquí está, 16-35. Y siguiendo la misma línea de milimetraje, aquí tenemos un lente de autoenfoque de la marca Rokinon. Este es uno de los equipos que hemos traído para ofrecer a nuestros colegas, tanto en venta a través de la tienda de Director de Fotografía Colombiano, como en alquiler a través de VIP Audiovisual. Y aquí tenemos un lente Rokinon Cine DS de 35 milímetros, como ustedes lo pueden observar ahí en su pantalla. Perfecto, entonces vamos a resolver la primera duda. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los lentes zoom y los lentes prime? Bueno, obviamente les vamos a hablar no de forma muy técnica, sino de una forma básica para que ustedes entiendan, porque videos técnicos existen cualquier cantidad en muchos canales excelentes de YouTube, pero en este caso yo voy a hacer de cuenta que soy un usuario normal, alguien que no sabe mucho y que bueno, quiere tomar una decisión. Entonces vamos a hablar de generalidades. ¿Cuándo escoger un lente zoom y por qué escoger un lente zoom? El lente zoom en estas características, por ejemplo, este que es un lente de gama media alta, ¿cierto? Que es de la línea roja, es un lente que incluye varios milimetrajes, es decir, varias distancias focales y varios encuadres en un mismo lente. Este, como ustedes lo pueden observar aquí, como ya les explicaba, es un lente para super 35 milímetros y para sensor completo, para full frame, que va desde el 16 hasta el 35. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa por el 20 milímetros, por el 24 milímetros, el 28 y el 35. En esta gama de lentes media alta, todos los cuerpos esféricos, es decir, los lentes internos, todos hacen un juego
fijo, es decir, si yo los muevo, el lente no sale. Todo el movimiento de las lentes es interior. ¿Eso que nos permite y eso que nos garantiza? Pues que sea un lente de uso profesional en la medida vamos a quitarle la tapa, en la medida en que nosotros lo movemos, el lente, el movimiento es interno. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia entre los sensores que hacen contacto, entre estos puntos electrónicos que hacen contacto con otros puntos que están ubicados en el cuerpo de la cámara y que transportan información electrónica, y que la base del lente está siempre a la misma distancia del primer lente, que es por donde ingresa la luz. Es decir, la distancia que existe entre el punto de ingreso de la luz hasta el punto de paso de la luz al sensor de la cámara siempre es la misma. Por lo tanto, aunque cambie el milimetraje, ¿sí?, va a cambiar el enfoque, pero no va a cambiar la posición de las correas de enfoque. Va a mantener más la distancia focal, ¿sí? Va a mantener siempre una misma distancia, no se va a desplazar. Lo podemos utilizar con correas de follow focus, con un asistente de enfoque, sin que tengamos esos problemas. Esa es una de las primeras características. La segunda es que él presenta un indicador de distancia focal para mostrarnos aquí a cuánto está el foco, es decir, a 0.28 o a 1 metro, metro y medio, 3 metros o al infinito, la distancia de enfoque. Segundo, en este caso, este es un lente que es de enfoque automático o la posibilidad de enfoque manual. Tiene aquí este botón que permite utilizarlo con el foco automático o con el foco manual. Y tiene una sola apertura, como se puede ver acá, si lo alcanzan a ver. Este lente es apertura 2.8, es un lente de apertura, una buena apertura 2.8. Entonces, a diferencia de los lentes de gama baja zoom, los lentes de gama baja, a medida que cambiamos el milimetraje, también se va cambiando el diafragma. Entonces hay lentes que van de 2.8 a 5.6 o de 3.5 a 5.6, y esto pues nos impide que nosotros podamos hacer una exposición siempre exacta. Siempre va a estar variando. Entonces, a medida que nosotros cambiamos o hacemos un pequeño zoom en cámara, vamos a tener ese inconveniente. Por esto, este es un lente que, aunque es muy práctico, es un lente que no está diseñado para cine. Existen zoom para cine que tienen otras características que en este video no las vamos a mostrar, porque estos son los lentes más utilizados para fotografía o para cinefotografía con cámaras DSLR y mirrorless. Pero este lente tiene esta particularidad, y es que nos permite trabajar diferentes lentes en uno solo. Entonces funciona muy bien para sociales, funciona muy bien para documental, aunque, insisto, es un lente que está más enfocado a la fotografía y de pronto al video, por aquello del sistema de enfoque automático y de la posibilidad de trabajar acercamientos. Obviamente son acercamientos manuales en
en la medida en que no le apliquemos un asistente de enfoque, va a ser un foco no tan fluido, ¿cierto? A pesar de que la calidad del lente nos permite hacerlo con cierta suavidad, de todas maneras se va a sentir el movimiento. Por eso, si lo estamos utilizando para video, es preferible que estos movimientos sean fuera de la grabación, que sirvan para reencuadrar, pero que no salgan al aire. Bien, entonces básicamente pasamos por encima muchas otras características, pero quería contarles cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de un segundo tipo de lente que tiene características muy similares al que acabamos de ver, porque es un lente electrónico. Aquí tenemos en este caso el Rokinon, y aquí aprovechamos para mostrarle el lente a aquellos amigos que están interesados, que nos han escrito al WhatsApp y que quieren saber cuál lente comprar, si comprar los nuevos Rokinon de autoenfoque o definitivamente irse por los Rokinon Cine DS. Aquí entonces les estoy mostrando el lente. Igual ustedes pueden ver fotografías o videos en Google o en YouTube. Entonces, ¿cuáles son las similitudes con el lente que acabamos de ver, Zoom? La primera similitud es que este, por ser un lente electrónico, tiene puntos de contacto para transportar información entre el cuerpo de cámara y el lente. Vamos a mirar una diferencia con un lente Prime. Funcionan como un lente análogo. Fíjense, el lente Prime de cine no tiene puntos de contacto. Aquí está. Este lente es el de fotografía o es el lente electrónico con enfoque automático, y este es el lente Prime. Entonces, aquí nos podemos fijar ya en una primera diferencia con los lentes Prime y similitud con el lente Zoom electrónico. Este es el lente Zoom, el 1635. Fíjense que tienen ahí los pines para hacer contacto y transportar información. ¿Qué información? Pues obviamente diafragma y enfoque, ¿cierto? Y nos va a mandar esa información al cuerpo de la cámara para que nos aparezca en la pantalla y sepamos cómo está el enfoque y cómo está el valor de la entrada de luz a la cámara. Entonces ahí está una primera similitud y diferencia. Bien, como segunda medida vamos a darnos cuenta en este lente electrónico. Este es un lente electrónico, pero es un lente Prime. ¿Por qué es Prime? Porque este lente es de un solo milimetraje. Es un lente 35 de apertura 1.4 f. ¿Ok? Entonces el diafragma en estos lentes se da en puntos F, y los lentes Prime de cine, la medida del diafragma se da en números T. Y entonces ahora vamos a explicar, acá dice T 1.5, mientras que este es F 1.4. Entonces, ¿para qué utilizar este lente y cuál es la particularidad que traen estos lentes de autoenfoque? Por supuesto, si ustedes se dan cuenta, no tiene un botón donde activar y desactivar el sistema de enfoque. Es totalmente automático. Está marcado como lente de full frame, es decir, para sensor de tamaño completo.
no se puede utilizar, si se puede utilizar en un sensor más pequeño, va a ser un factor de recorte. Pero lo que les estaba comentando anteriormente, este es un lente que tiene una focal, ¿cierto? Mira, el anillo de enfoque no tiene fin. Gira, 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 gira. Entonces, no se pueden hacer focos muy exactos. El foco casi hacerlo manual es muy difícil porque a pesar de que sea un lente muy exacto en sus enfoques, porque es un lente bastante definido, pues la mano puede cometer un error. Igual, si le colocamos una correa y un follow focus electrónico, inalámbrico o manual, puede ser que el foco no sea tan exacto. Este es un lente que no tiene topes. No tiene topes. El foco es sin fin. Y lo que les decía hace un rato, no se puede colocar en función manual. Es completamente electrónico, ¿no? Es full frame auto enfoque. Entonces, sí podemos hacer el foco manual con una cámara que no transporte información electrónica, por decir algo, con una cámara que tuviera una montura, una Sony análoga, podríamos llegar a hacer el foco completamente manual, pero no daría una exactitud. Entonces, vamos a mirar ahora la diferencia con el lente de cine, el lente Prime. El lente Prime no solamente tiene dos anillos dentados, uno para el diafragma, otro para los focos, sino que además es el anillo de diafragma, por ejemplo, está externo, es decir, tiene diferentes milimetrajes. En este caso va desde T1.5 hasta diafragma T.22. Eso indica la entrada de luz y acá ustedes lo pueden ver, acá está completamente cerrado, aquí abre, es decir, T1.5, T22, mientras que este todo lo hace de manera electrónica y tiene una focal, un diafragma fijo que es F1.4. Como segunda medida, el anillo de adelante, que es el anillo de los focos, tiene topes. Aquí llega a este tope y ahí se queda, de ahí no pasa. Lo mismo al otro lado. Entonces tenemos un manejo del enfoque muy exacto. Si ustedes se dan cuenta, es un manejo del enfoque bastante más exacto. Entonces espero que hasta este momento la explicación haya sido más clara. Vamos a un pequeño resumen. En principio, lentes zoom de gama media a alta son lentes cuyo comportamiento interno de lentes se mueven de esa manera, de manera interna, es decir, no nos cambia la distancia focal, nos cambia los focos, el enfoque, pero no la distancia interna. Segundo, tienen diafragmas variables. Tercero, su número de diafragmas se mide en F y ahorita vamos a diferenciar cuáles son los diafragmas F de los diafragmas T. Tercero, lleva información electrónica entre el lente y la cámara. ¿Para qué? Para manejar todo desde la cámara, no desde el lente. Tiene la posibilidad de tener enfoque manual y enfoque automático y algunos tienen estabilizador interno. Con nuestra segunda gama de lentes, que son los lentes Prime de enfoque electrónico, como este que tenemos aquí, tenemos entonces los pines para llevar información entre el lente y la cámara. Tenemos un diafragma F fijo 1.4 y adicionalmente tenemos un anillo de enfoque que no tiene fin.
¿Por qué? Porque el enfoque lo hace electrónicamente y si lo hacemos manual es un cálculo aproximado. Podemos tener algunas fallas en el enfoque. Pero en esta línea particular de lentes profesionales de enfoque automático, todos tienen la misma medida, a pesar de milimetrajes diferentes, todos tienen la misma medida para mantener la misma distancia focal con diferentes milimetrajes de lentes. Por eso no tiene marcas de distancia focal. Acá nos marca la hiperfocal, que es 0.3 metros, o sea, 30 centímetros a 0.98 pies. Es la hiperfocalidad, es decir, hasta dónde podemos acercar el lente al objeto que exista un foco. Si lo acercamos más, ya perdemos el foco. Bien, y nos vamos ahora sí con el lente prime, que tiene dos anillos de enfoque, que no tiene pines para transportar información entre la cámara y el lente, que todo lo hacemos manual, es decir, tanto movimiento de diafragma se hace con la mano o con el follow focus externo, inalámbrico o manual. El enfoque y el diafragma se manejan de manera mecánica a partir de dientes, tienen topes, es decir, tienen un punto de inicio y tienen un punto de frenado, son fluidos, bastante fluidos, pero todo su comportamiento óptico también es interno y mantienen las mismas distancias. Ahora vamos a resolver un punto que para algunos es confuso. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Y es cuál es la diferencia entre las medidas de diafragma F y la medida T. Fácil. Cuando un lente tiene diafragma F es más de fotografía y un lente T es efectivamente un lente para cine. Pero bueno, ustedes los que tienen más experiencia dirán, no, pues esa explicación es lo mismo que nada. Técnicamente, el número T significa transmisión de luz y se traduce en que el número T, al ser esto es una categoría aritmética, es un cálculo aritmético que se hace, mide tanto la luz que ingresa al lente, que le llega luz reflejada, como luz incidental. Entonces mide, este es un cálculo exacto de cuánta luz, tanto incidental como reflejada, ingresa al sensor de la cámara. Pero además es una progresión aritmética exacta en cantidad de luz, es decir, diafragma 1.4, cuando hablamos de diafragma 2, T2 o T2.8, estamos hablando exactamente del doble, ¿sí? Que se recorta a la mitad, perdón, la entrada de luz. Lo mismo cuando pasamos de 2.8 a 5.6, se recorta nuevamente la mitad de luz y es un cálculo exacto. En los números F, diafragma F para fotografía, este cálculo es únicamente de la luz que reflejan los objetos hacia el sensor de la cámara. Es solamente un cálculo. Nos olvidamos o el lente no tiene la capacidad de medir con exactitud la cantidad de luz que entra al lente, tanto reflejada como incidental. Es decir, la luz que le llega al objeto y la luz que el objeto rebota. No es un cálculo exacto. ¿Por qué? Porque al ser lentes de fotografía y si son de baja gama, son lentes que aunque sean el mismo milimetraje, por ejemplo, un lente 50 milímetros o un lente 85 milímetros, cualquier lente 85 milímetros de diferente marca, de diferente valor, de diferente calidad, de diferente construcción interna, no va a medir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque su construcción interna es diferente.
Algunos tienen más o menos lentillas internas, algunos las lentillas son plásticas, otras son de cristal, algunas lentillas son de mayor calidad, entonces transportan mayor cantidad de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los diafragmas dados en números F son un aproximado, no son completamente exactos, mientras que los diafragmas T son una marca completamente perfecta, completamente exacta, tanto en luz incidental como en luz reflejada. Es decir, cuando nosotros exponemos para cine, por eso es que tenemos que hacer las dos medidas, luz incidental y luz reflejada. ¿Para qué? Para que podamos darle el diafragma correcto. Para fotografía, el exposímetro de la cámara solamente trabaja con la luz reflejada, la luz que refleja el objeto e ingresa esa luz al sensor de la cámara. Entonces espero que esta haya sido una información muy importante para todos aquellos que piensan dedicarse a hacer videoclip musical con toque cinematográfico, series de televisión, series web, ¿por qué no? Cortometrajes y películas, y quieran utilizar un determinado tipo de lentes. Entonces estamos hablando que los lentes que más nos convienen son los lentes prime, los lentes fijos, lentes de un solo milimetraje que normalmente vienen en números T, que son mucho más luminosos, por lo tanto mantienen una mayor profundidad de campo, lo que quiere decir que generan desenfoques, como estamos acostumbrados a ver el look, la textura que llamamos cinematográfica, con fondos desenfocados. Son lentes que los podemos manipular completamente, casi como de manera análoga, es decir, con las manos, y darle exactamente el cambio, la variación del enfoque que nosotros queremos. Podemos hacer seguimientos de foco, cambios de foco selectivo, podemos hacer otro tipo, crear un lenguaje nuevo al interior del uso de la óptica. Mientras que con lentes completamente electrónicos, a pesar de que les desactivemos el sistema de autofocus, pues manejar el anillo de enfoque no es tan práctico. Entonces, yo les recomiendo que aquellas personas que se dediquen a sociales, a hacer de pronto institucional, pero sobre todo a sociales y a hacer fotografía, utilicen lentes de foco electrónico. Ahora, en el documental, en el cine documental, es muy importante tener un enfoque preciso, rápido, de manera electrónica. ¿Por qué? Porque si estamos en la naturaleza, porque si estamos en un momento que no se puede repetir, pues es fundamental, sobre todo si vamos a disparar una fotografía documental o una fotografía de paisaje o un video, necesitamos que rápido la cámara nos dé un enfoque según el que hayamos decidido, un enfoque puntual o un enfoque por zonas, pero que sea rápido y exacto, porque no siempre tenemos asistentes de enfoque, picking, monitores externos y ese tipo de herramientas que sí, con las cuales sí contamos convencionalmente en la producción cinematográfica. Entonces, ya saben, si están interesados en adquirir cualquiera de estos tipos de lente, sobre todo los Rokinon Cine o los Rokinon Autofocus para full frame, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 310-348-0565, la tienda del director de fotografía, o de nuestra página www.directordefotografiacolombiano.com, o simplemente contactando a nuestra empresa productora y casa de renta y de importación de equipos VIP Audiovisual. Entonces, si existía alguna duda al respecto, yo sé que esta fue una explicación muy general, una explicación muy poco técnica, pero es la explicación que le daría a alguien que me hace esta pregunta en el set. Y ustedes saben que lo que tratamos de hacer siempre aquí en el canal, pues es como aterrizar
la información. Así la entendí yo a medida que la fui aprendiendo, así la he interpretado según la teoría que he podido leer, así me ha dejado la experiencia entender de qué se trata el asunto y así me gusta llevárselo a todos ustedes. Por supuesto, si hay alguna información adicional que ustedes me quieran aportar, lo pueden hacer en la caja de comentarios del video. Por supuesto, yo estaré dichoso, gustoso de verificar, de aprender si estoy en algún error y, ¿por qué no?, pueden hacerme más preguntas al respecto de los dos tipos de lente porque pudimos haber olvidado alguna información importante. Recuerden, este canal está hecho por gusto, para poder colaborar, para poder compartir con ustedes la experiencia, pero una gran motivación es que se suscriban al canal, lo compartan con sus amigos, compartan en sus redes sociales con personas que consideren que esta información es importante y si no se quieren perder ninguno de los videos que estamos subiendo, hagan clic en la campanita para que podamos avisarles, notificarles cuando subamos un video nuevo. Yo soy John Reyes Calderón de su canal La Tienda del Director de Fotografía y gerente de VIP Audiovisual. Nos vemos muy pronto.